Muy buenas, amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Este es el día que hizo nuestro papá para adorarle y glorificarle y darle la gloria a Él por todas sus maravillas y sus misericordias que son nuevas cada mañana. Saludamos a todos los que se conectan por internet en diferentes países y especialmente a nuestra amada Iglesia Cristiana sobre la Roca de Delicias y la Iglesia Cristiana sobre la Roca, El Bajo. Saludamos a todos nuestros hermanos, un fraternal abrazo y le damos la gloria y la honra a Él porque estamos vivos, porque nos ha dado un día más de vida. Vamos a estar leyendo en Isaías 12, del 2 al 6. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozos aguas de las fuentes de la salvación. Y diré en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alabado sea tu nombre, te adoramos y te bendecimos. Glorificamos, te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se conectan por internet. Bendícelos, alcánzalos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús, por haberte conocido, Dios. Gracias porque en ti tenemos salvación y vida eterna, Padre. Gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Dios, nos das ese privilegio de sentarnos a tu mesa y recordar aquel momento, Señor Jesús, que nada más lo hiciste por amor y salvación a cada uno de nosotros, Señor, porque tu mano nos ha alcanzado, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, y dejamos todo en tu fiel y bellezas manos, Señor, las tuyas, la mejor mano, las que nos moldea, las que nos transforma, las manos del alfarero, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Dios me les bendiga. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Bien, otra vez acá, delante de ustedes, delante de la presencia del Señor, gozosos y alegres de poderles saludar en este día y por la gracia de Dios disfrutar de la bendición de la vida, ya que la vida es un regalo que viene de parte de Dios y la salud aún más. Así que tómese un tiempo también para agradecer a Dios por todo lo que le ha provisto. Y tómese este tiempo, día del Señor, para que pueda también meditar en Él, meditar en las cosas maravillosas que Él nos concede. Hoy nuevamente estamos mucho más que motivados, estamos alegres y llenos de expectativas acerca de las cosas buenas y maravillosas que Dios irá a hacer en cada uno de ustedes y en mi propia vida, en mi familia, y va a ser así. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Bien, en la parte de abajo está identificando los diferentes canales en las redes, en YouTube, en Facebook y en Instagram, para que usted pueda compartir estos enlaces con familiares y amigos y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Hoy tenemos la meditación de la palabra del Señor en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21 y verso 22. He titulado el tema de hoy, la oración y el Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo. Lucas, capítulo 3, verso 21, dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando
el cielo se abrió. Diga conmigo, orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y tu bondad y por esta maravillosa tarde, este maravilloso día, Padre, que tú nos has dado para poder disfrutar de tu bendición y de tu poder. Hoy recordamos nuevamente, Señor, tu muerte, tu sepultura, oh Dios, tu resurrección, tu ascensión y tu pronta venida. Hoy declaramos: Maranata, Cristo viene pronto. Pues al sentarnos a la mesa, recordaremos nuevamente, una vez más, que tú vienes pronto, Señor, a tomar a tu pueblo y a juzgar a las naciones según tu justicia eterna. Gracias por esta palabra. Edifica nuestras vidas y permite, oh Dios, que salgamos al final, Dios, de esta palabra fortalecidos y con una visión nueva acerca de ti. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queremos saludar especialmente a la Iglesia Cristiana sobre la Roca en Maracaibo, a los pastores Humberto Oliveros y también a su esposa Elizabeth y a todos sus hijos y a toda la congregación. También al pastor Edgar Colmenares en el Bajo San Francisco. Que Dios les bendiga. A su esposa Minerva por una obra excelente que están haciendo en Venezuela. Que Dios les dé muchas fuerzas y multiplique si en algún momento les fallan las fuerzas, como las del búfalo, como las de las águilas. Queremos también saludar a aquellos que nos ven y nos han declarado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga en el día de hoy. Bien, si hay algo que necesitamos aprender mientras que estemos aquí en la tierra, es que no podemos y no debemos dejar de depender del Espíritu Santo y de la oración en ningún momento de nuestras vidas. Descuidar la oración y nuestra dependencia del Espíritu Santo es asegurar un fracaso rotundo, una estrepitosa derrota, pero al practicarla garantizaremos un éxito total en todos los ámbitos o todas las áreas de nuestra vida. Y es que la oración es fuente de poder. No sé si habrá escuchado esa expresión en algún momento de su vida cristiana, pero el hombre y la mujer que ora y depende del Espíritu de Dios es un hombre y una mujer que caminará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hoy quiero hablarles cómo nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio de una manera poderosa y sobrenatural. El pasaje en el día de hoy nos dice que Jesús fue bautizado y que mientras era bautizado y mientras estaba orando, imagínense, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Yo quiero que nos imaginemos las multitudes alrededor del Jordán, Juan el Bautista debatiendo con Jesús sobre si cuál de ellos debía o no ser bautizado por uno o el otro. La Escritura nos dice, sin embargo, que Jesús le dijo: deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Así que Juan bautizó al Señor, y mientras Jesús oraba y mientras que era bautizado, dice que se abrió el cielo y la gloria de Dios descendió sobre el Maestro, sobre el Salvador, sobre Jesús de Nazaret, de una manera maravillosa. Y a partir de ese momento dice que el Espíritu del Señor gobernó todos y cada uno de los actos que el Padre le había encomendado al Hijo para cumplir en la tierra, de manera que él podía decir que nada de lo que hablaba, nada de lo que hacía, lo hacía de suyo propio, sino que el Padre le revelaba y el Espíritu de Dios le impulsaba, o el Espíritu de Dios le dirigía a hablar y a decir todo aquello que él
hacía cada día en medio de la muchedumbre y en medio de aquellos que necesitaban el encuentro con su Dios. El poder sobrenatural de Dios a través de la oración lo podemos ver en el inicio del ministerio de Jesús. Jesús pasó 30 años y hay un silencio en la Escritura sobre aquellas cosas que hizo Jesús durante ese tiempo de silencio. Escuchamos solamente o leemos en la Escritura algún detallito allí, que a los 12 años fue al templo y durante 3 días estuvo separado de sus padres y debatía con los doctores de la ley. Pero aparte de ese tiempo, vemos que no se habla de Jesús ni esos 30 años de silencio. 3 años de ministerio bastó para cambiar el curso de la historia y cambiar el curso de nuestras vidas, por lo que nosotros agradecemos a nuestro Rey, Señor y Salvador, el haber cambiado nuestra vida, el haber enviado el Espíritu Santo y el habernos dejado la oración como el vehículo para podernos comunicar y poder intercambiar con nuestro Padre Celestial la presencia, la gloria y la bendición de poder disfrutar de una comunión plena con Él. La oración es literalmente la llave que abre los cielos y las riquezas del cielo. Jesús oraba y mientras oraba el cielo se abrió. En Marcos capítulo 11 verso 24 hay una maravillosa palabra que deberíamos de recordarla siempre que doblemos nuestras rodillas y busquemos el rostro del Señor. Escuche lo que dice la palabra del Dios en Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo, diga conmigo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe? Algunos hacen o algunos hemos hecho en algún momento oraciones de incredulidad. Pero esta palabra nos recuerda que si nosotros pedimos al Señor y podemos pedir todo, por supuesto todo lo que esté de acuerdo a la voluntad del Señor, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Usted ha visto una promesa más grande que esto? Sin embargo, la llave que abre las peticiones contestadas, diga conmigo, es la oración. En Mateo capítulo 18, verso 19, el Señor vuelve a hablar de esto mismo a sus discípulos, diciéndoselo de otra forma. Escuche lo que dice. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, escuche, acerca de cualquier cosa, por supuesto alineada a su voluntad, dice la Escritura, que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Es imposible rechazar o ignorar una promesa de tal magnitud. Si nosotros tan solo supiéramos o tuviésemos la revelación del impacto que tendría en nuestros hogares, que tendría en nuestra economía, que tendría en todos los aspectos de nuestra vida, el poder de la oración, muchos en vez de pasar horas chismeando, horas hablando de los demás, horas detrás de un televisor, horas o delante de una pantalla, de un teléfono celular, emplearíamos más tiempo en pedir al Padre, en buscar la gloria de Dios, en provocar el cielo, en hacer que los cielos se abran. Sin embargo, algunos saben más de sus artistas predilectos, de sus jugadores deportivos, más que de los pasajes de la Escritura. Hoy quiero retarte a que tú puedas tomar estas promesas gloriosas que vienen de parte del cielo, para que tú comiences a provocar al cielo y provocar que la respuesta de Dios venga a tu necesidad, venga a tu familia y venga a todo aquello que ha deseado tu corazón con fervor, con vehemencia y con anhelo dentro de ti. La palabra del Señor nos dice en Romanos
capítulo 8, verso 32, y hay cientos de pasajes de la Escritura que nos alientan a buscar del Señor. Uno de ellos está en el Sermón del Monte, donde nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Sin embargo, estamos mucho más confiados en pedir a hombres que tienen sencillamente sus recursos limitados y débiles, que aquel que nos dijo que de Él es la plata, de Él es el oro, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Pero mire lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe? Él, en unidad con el Padre, en unidad con el Hijo, quiere darnos todas las cosas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que queremos vivir vidas divididas, que nuestro corazón quiere tener una parte en el mundo y otra parte dentro del plan de Dios. Nuestro corazón no le pertenece muchas veces completamente al Señor, y nuestra mente no está ocupada en la mayoría del tiempo en las cosas que son eternas, aquellas que producen paz y gozo en el corazón. Por el contrario, tenemos nuestra mente siempre ocupada en aquello que decía el Señor, que comeremos, que vestiremos, y afanándonos por cualquier cosa. Hoy el Espíritu de Dios trae esta palabra para que tú puedas entender que con el Señor, unido con Él, todas las cosas son posibles. Si no escatimó Dios al enviarnos a su Hijo, que era lo más precioso que había y es lo más precioso que hay en el cielo, ¿tú crees que Él no te dará el alimento que necesitas? La respuesta favorable a tu necesidad, sea legal, sea emocional, sea familiar, sea de cualquier tipo. Por supuesto, Dios quiere que nuestros corazones estén claros en Él, no divididos, no andando en dos caminos al mismo tiempo, porque Dios no milita en zonas grises. Dios quiere que seamos calientes y no fríos, y mucho menos tibios, porque a los tibios el Señor lo vomita de su boca. Dios quiere que nosotros podamos recibir de Él todo lo que está unido a Cristo. El poder del cual Jesús habló en diferentes oportunidades, y el apóstol Pablo también hacía énfasis, era un recurso, un principio que está al alcance de cada creyente, de cada hijo de Dios. Este recurso es la oración. El problema de nosotros es que fallamos estrepitosamente, porque sabe, tenemos que descubrir más temprano que tarde que no podemos hacer nada separados del Señor. Nuestras oraciones tienen que ser inspiradas por Dios. Nuestros actos tienen que ser impulsados por el Señor y no por nuestra propia naturaleza carnal. Pues está escrito que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que la única forma que podamos hacer algo que agrade al Señor es hacerlo en el Espíritu. Por eso es que la Escritura dice claramente que Jesús, al orar, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios vino sobre Él. Fue a partir de ese momento en que Él comenzó a cambiar la atmósfera espiritual de toda Galilea, de todo el Jordán, de todo Israel. Fue a partir de ese momento en que las cosas comenzaron a cambiar. Los ciegos comenzaron a ver, los mudos comenzaron a hablar, los cojos comenzaron a andar, los que estaban en esclavitud, endemoniados, comenzaron a ser libres, y todos aquellos pobres, acongojados, aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban sin esperanza, comenzaron a escuchar el mensaje del Salvador, no un mensaje lleno de retórica, lleno de filosofía, sino un mensaje
lleno del poder de Dios, porque cuando ese cielo se abrió, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y Él pudo hablar con autoridad, de manera que los que le oían decían: Él no habla como estos religiosos, sino que Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El Espíritu de Dios junto con la oración es lo que hará la diferencia en tu ministerio, es lo que hará la diferencia en tu hogar, es lo que hará la diferencia en tu testimonio diario. El problema de nosotros es que le queremos meter a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, oraciones mecánicas, oraciones intelectuales, oraciones que carecen del poder de Dios. La Escritura nos dice que Jesús oraba y andaba en el poder del Espíritu de Dios. Cuando Él fue impulsado al desierto, dice la Escritura que cuando vino de toda tentación, vino lleno del poder y la presencia del Espíritu de Dios. De manera que cuando Él levantaba sus ojos al cielo y daba gracias, el milagro estaba hecho. De manera que Él podía decir: gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas, porque hago lo que a ti te agrada. No podemos agradar a nuestro Padre a no ser que el Espíritu de Dios se una con nuestro espíritu. La Escritura nos dice, escuche, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El significado de esta expresión o de este pasaje es que usted no puede tener una relación correcta con Dios a no ser que en el Espíritu usted se una con Él, porque el que se une al Padre uno se hace con Él. De manera que no podemos percibir correctamente al Señor a no ser que tengamos la experiencia del Espíritu de Dios, que es espíritu, con nuestro espíritu. Y al unirse el Espíritu de Dios, entonces revelará los secretos de Dios, entonces comunicará la presencia de Dios, entonces el poder sobrenatural se activará de tal manera que los demonios no podrán resistir la autoridad, de manera que la enfermedad no podrá resistir el poder y la gracia que saldrá de sus labios y que saldrá de su manera de vivir. Hoy nosotros necesitamos entender que si queremos experimentar a Dios en una dimensión fresca, que si nuestra oración requiere de un giro total, necesitamos depender del Espíritu de Dios en cada aspecto de la oración y no solamente repetir un Padre nuestro que estás en los cielos. No es solamente tener las palabras correctas ni la retórica correcta. No, ya basta de tanta formalidad, de tanta religiosidad. El Señor quiere que tengamos una vida, una experiencia verdadera con Él, y la única manera que lo podamos experimentar es dejar que el Espíritu de Dios pueda gobernar nuestra vida y pueda hablar a nuestro corazón, como lo haría un padre con un hijo, como lo haría un hijo con un padre y como lo harían dos amigos. Jesús dijo claramente: os conviene que yo me vaya, si no el Consolador no vendría. Pero el mismo Jesús explicó a sus discípulos que debían esperar, escuche, debían esperar hasta Pentecostés, debían esperar en Jerusalén hasta que fuera derramado del Espíritu de Dios sobre ellos. Él le dijo en el Hechos 1:18: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Se da cuenta? Ellos podían tener todo el conocimiento, todas las enseñanzas, todas las vivencias, todas las experiencias por 3 años con el maestro. Y Jesús sabía que eso no era suficiente para que fueran testigos eficientes, testigos poderosos de Dios. Necesitaban, al igual que Él, la experiencia, la investidura, el bautismo del Espíritu de Dios sobre ellos. Aunque ellos supiesen orar, aunque ellos supiesen la doctrina, necesitaban experimentar el poder de Dios en sus vidas. Ahora, tú te dirás: pero ¿cómo yo puedo entonces conectar la oración con el derramamiento del Espíritu? Mire, encontramos
este hecho particular en el capítulo 1, verso 14. Dice la Escritura, en Hechos capítulo 1, 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, Jesús le dijo: esperen en Jerusalén. Y saben, no era una espera pasiva. Ellos estaban rogando, ellos estaban pidiendo, ellos estaban diciéndole al Padre: danos el regalo que tú prometiste, danos el obsequio, danos la promesa que nos dijo Jesús. Y durante más de 49 días, antes que ya cuando llegara el día de Pentecostés, y estaban ellos ahí perseverando en la oración, dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 4, y que cuando vino entonces un viento recio, y el lugar donde ellos estaban se fue lleno de esa presencia gloriosa, un viento recio que llenó el lugar. Y cuando la presencia del Espíritu de Dios se hizo evidente, patente en ese lugar, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Orar, pedir, adorar, clamar, dar gracias, son diferentes aspectos de un mismo tema, que es la oración. Y Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro la necesidad de dar gracias, la necesidad de adorar, la necesidad de bendecir el nombre del Señor, la necesidad de tener una relación con el Padre, la necesidad de confesar los pecados, la necesidad de hacer guerra espiritual, y todo esto es oración. No podemos perder de vista que toda vez que buscamos el rostro de Dios, comenzamos a permear el mundo espiritual. Nuestro espíritu con el espíritu del Señor se une para comenzar entonces a permear o a accesar el mundo espiritual. De manera que hay sobre nosotros una revelación, hay sobre nosotros un conocimiento profundo, porque la Escritura nos dice que ¿quién puede conocer las profundidades y los pensamientos de Dios a no ser el mismo Espíritu de Dios que habite dentro de nosotros? Es decir, que el Espíritu de Dios, como lo dijo Jesús, comunicaría, nos recordaría las cosas del Padre, lo que habríamos de decir, lo que habríamos de hablar. Jesús entendió esto perfectamente y se los dijo también a aquellos que le seguían. La palabra del Señor nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos y a aquellos que estaban cerca de él. Él decía: si él por el Espíritu del Señor echaba fuera a los demonios, sabed entonces que el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos recordar que la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas indican el gobierno y la autoridad de Dios sobre nosotros. No es que conozca la palabra, y no digo que el conocimiento sea malo, pero necesitamos demostrar de una manera sobrenatural al Dios que es sobrenatural. No podemos conformarnos con vivir vidas mediocres por debajo del nivel que Dios está demandando de nosotros. Dios está esperando que cada uno de nosotros pueda expresar la realidad del mundo espiritual. Jesús, dice la Escritura, pudo decir cuando estaba el primer día en la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar a los opacados de corazón, a dar libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. ¿Sabe? Cuando estamos poseídos del Espíritu de Dios en nuestra vida, nada puede ser rutinario, nada puede ser aburrido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es aburrido, Dios es alegre, Dios tiene una misericordia que dice la Escritura que se renueva cada mañana, porque grande es su fidelidad. Hoy necesitamos entender que hay principios que gobiernan el mundo espiritual. Y hoy quiero invitarte a que puedas abrazar 4 principios para transformar tu vida de oración hoy
y aquí donde estás y allí donde tú estás. Quiero compartir contigo 4 principios para transformar tu vida de oración, para transformar tu relación con Dios, para hacer que tu vida y tu ministerio pase a un siguiente nivel. En primer lugar, vamos a hablar de la dependencia. Depender será el primer principio que quiero compartir contigo. Nuestra independencia es nuestro mayor enemigo, pero nuestra dependencia de Dios será nuestro gran aliado. Romanos capítulo 8, verso 26. Mira cómo dice la escritura en Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda. ¿Sabe? El Espíritu te ayuda a la oración. El Espíritu te da fuerza cuando no tienes fuerza. El Espíritu es que te alienta y te revela al Padre y te revela al Hijo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti como lo hizo con los profetas de la antigüedad, que cuando se sintieron débiles sacaron fuerzas de la debilidad. El Espíritu de Dios traerá una palabra que potenciará tu vida, que te hará levantar de ese lugar de tristeza y de esclavitud y te revelará la gloria del Padre. Así que en primer lugar es dependencia. Hay que orar en dependencia del Espíritu de Dios. La Escritura nos da este siguiente consejo y es reconocer. Cuando hablamos de reconocer es que debemos darnos cuenta que necesitamos no solamente recibir la fuerza del Padre, sino entender que la oración es un ejercicio espiritual que amerita una fuerza o un poder espiritual. Seguimos leyendo en Romanos 8:26, parte B. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabes tú? El apóstol Pablo lo dijo en primera persona. Y si el gran apóstol dijo que para él la oración también era una debilidad, ¿cuánto más para nosotros que estamos sometidos a tantas distracciones y a tantas tentaciones? Él dijo, nos ayuda en nuestra debilidad. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que debemos reconocer que somos débiles en la oración. Debemos reconocer, como sigue diciendo nuestro pasaje, que como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir correctamente. Pero el Espíritu de Dios trae lo que es correcto, lo que está alineado a la voluntad de Dios. Y cuando dependemos del Espíritu de Dios y cuando oramos en el poder del Espíritu de Dios, la oración adquiere unas características de orden sobrenatural. Nosotros no solamente tendremos la virtud de conocer más respuestas de parte del cielo, sino que al salir de nuestro lugar secreto de la oración, saldremos con una nueva mirada, con una nueva perspectiva, con una paz sobrenatural. Saldremos totalmente transformados porque la oración, unido con el poder del Espíritu Santo, hace que las vidas de aquellos que las profesan sean totalmente transformadas. La tercera cosa que quiero compartir contigo es que tus oraciones tienen que estar alineados. La última parte de nuestro versículo, el del siguiente versículo en Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe? Cuando tú estás orando, cuando estás buscando la voluntad de Dios y tú dices, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, el Espíritu de Dios tomará ese acto voluntario tuyo, tomará esa intención que hay en tu corazón. Y entonces, si hay imperfección en tu oración, si estás siendo dirigido por Dios, entonces Dios alineará todo de tal manera que esa oración se alineará a los propósitos de Dios. Así que si tú quieres ver más oraciones contestadas, lee la palabra de Dios, busca la voluntad del Señor y comienza a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a tus propios deseos ni a tu propia manera de pensar. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, puedes orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no lees la palabra de Dios, sino que lo dejas para una vez a la semana, sabes, no vaticino para ti
buenas y prontas respuestas de Dios para tu vida. La Biblia nos dice que Dios premiará a aquel que, conociendo la voluntad del Señor, hace lo que a Él le agrada. Y finalmente, debemos perseverar. Efesios capítulo 6, verso 17, dice la Escritura. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración. Mire cómo junta o cómo combina el apóstol Pablo en Efesios 6, 18 la oración y el poder del Espíritu de Dios. Escuche: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted va a ese pasaje de Efesios 6, usted se dará cuenta que Pablo invita a la iglesia de Éfeso a ponerse toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. En fin, todas y cada una de las partes de la armadura de Dios. Pero finalmente él termina su discurso diciendo que todo esto tiene que ser amarrado, ¿sabe? Su armadura no podrá mantenerse firme si no hay oración en el Espíritu. Cuando usted se pone la armadura de Dios y penetra el mundo espiritual a través de la unción del Espíritu de Dios, el Señor junta cada parte de su armadura para que usted pueda guerrear con efectividad, para que pueda guerrear con resultados, para que usted pueda provocar el cielo y hacer que esos cielos se abran, y la gracia y la bendición y la respuesta del cielo, usted y yo la podamos ver. Finalmente, debemos perseverar todo el tiempo, porque esta es la clave para toda oración contestada. Jesús, dice la Escritura, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Yo no sé cuánto tiempo, escúchame y te voy a profetizar. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes pidiendo acerca de tus hijos, acerca de tu esposo, acerca de finanzas, acerca de tu ministerio. Pero yo vine para decirte en el día de hoy que basta con que te sumerjas en el Espíritu de Dios. Basta que esas oraciones sean lanzadas en el poder del Espíritu de Dios para que tú veas cielos abiertos, para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas respuestas sobre toda necesidad, para que tú comiences a ver lo que vio la gente cuando Jesús estaba orando. Vio que se abrían los cielos y el Espíritu de Dios que descendía sobre él. La gente verá la gloria de Dios sobre ti y tú verás respuestas mucho más aceleradas de lo que has visto hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque cambiarás una vida que estaba teñida por la religiosidad por una que esté ahora mismo enmarcada dentro del propósito de Dios, que es una relación verdadera con tu Padre Celestial. Hoy yo quiero invitarte a que puedas transformar tu vida de oración a través del Espíritu de Dios, y que al hacerlo puedas reconocer, puedas depender, puedas permitirle al Señor que Él gobierne todos los aspectos de tu vida. Así que antes de despedirme, quiero hacer una oración contigo y con la iglesia en Maracaibo especialmente. Quiero invitarte que allí donde estás, si has estado fallando, si has descuidado tu vida de oración porque te has sentido débil, yo quiero invitarte que en el día de hoy puedas retomar las fuerzas en el Señor, y que si has descuidado tu relación con el Espíritu de Dios, dejes ya de contritarlo, que hoy te reconsagres al Señor, que si hay aspectos en tu vida que tengas que dejar a un lado, como es una amistad, como es una relación que te está perjudicando, o alguna situación que no le agrada a Dios, hoy yo quiero invitarte a que hagas conmigo una oración, y que hagas una oración de reconsagración, y que te entregues completamente a la influencia y al poder y a la virtud del Espíritu de Dios. Así que allí donde estás,
Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco que te necesito y que he pecado contra ti y contra el Espíritu de Dios. Hoy me abandono a ti. Te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones. Espíritu de Dios, poséeme en esta hora. Cámbiame, transfórmame y hazme una persona nueva. Hoy te quiero pedir que me embargues, que me llenes, que me sumerjas con tu presencia y que a partir del día de hoy hambre y sed por tu presencia se desate dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queremos despedirnos. Vamos a tener un instante acá mientras que hacemos el cambio en la plataforma. Pues hoy nos sentamos una vez cada mes, el primer día del mes, el primer domingo de cada mes, nos sentamos y celebramos lo que se conoce con el nombre de la Cena del Señor, el Ágape, la Santa Cena. Y lo hacemos para recordar, porque esto es algo ordenado por el Señor, para recordar que nuestro Dios, nuestro Jesús, viene en las nubes con poder para llevarse a su iglesia. Así que anunciamos su muerte y su ascensión. Y queremos entonces hacer este paréntesis para que los pastores en Venezuela puedan compartirlo. Y les saludamos a la iglesia. Que Dios les bendiga. Así que nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Amén. Bien. Los que nos ven por internet, queremos compartir este tiempo con ustedes. Pueden tomar una pequeña porción de galleta y jugo de uva, lo que tengan allí, algo parecido. En fin, aquí lo que importa es el acto. La Biblia nos dice que hay una bendición tan grande en participar de este tiempo de comunión con Dios. La Biblia dice que Dios proveería para nosotros sanidad, amén, liberación, vida, una comunión renovada con el Señor. Amén. Y por antítesis, es decir, si no lo hiciéramos, correríamos siempre el riesgo de enfermar o de descuidar nuestra relación. Estas son cosas que, aunque muchos no las practican, para nosotros es vital, porque son cosas espirituales que tienen un carácter espiritual y que por supuesto son de beneficio para aquellos que la practican y la creen. Así que quiero invitarte que en el día de hoy te puedas sentar con nosotros a la mesa y al hacerlo participes de la cena del Señor de una manera correcta, examinando tu corazón y pidiéndole al Señor que limpie tu vida si hay algo que hacer en lo profundo de tu ser. Yo quiero invitarle a mi esposa que por favor nos dirija a Dios en oración y que de esta forma o de esta manera nos pongamos en una relación correcta con el Señor si en algo le hemos ofendido. Oremos. Señor Padre Celestial, te exaltamos y te alabamos, Señor. Te damos la gloria a ti. Tú eres un Padre maravilloso, Señor. Tú eres un Padre precioso, Señor. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor, primeramente para adorarte y glorificarte, para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por los errores, por las cosas que hemos hecho mal. Porque tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociéndote como nuestro Salvador, como nuestro gran Señor, como nuestro Padre, Señor. Padre, gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa y recordar aquel valioso momento que tú lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Hace esto en memoria de mí. Comamos todo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de esta copa, símbolo de la sangre de Cristo Jesús, la cual fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra eterna salvación y justificación. Tomemos todos. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Rey. Gracias por esa sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Así es, Padre. Gracias porque esa sangre nos hizo, Señor, aceptos en el amado. Amén. Así es, Gracias Padre. porque esa sangre nos dio el ADN del cielo. Sí, Señor. El ADN que es capaz de traernos a resurrección cuando ya este Aleluya. cuerpo deje de funcionar. Así es. Gracias porque esa justicia, Señor, fue derramada en la cruz a nuestro favor y te damos gracias. Hoy, Señor, nuevamente te queremos decir que somos tuyos, que te pertenecemos y que nuestras emociones, nuestras voluntades y pensamientos te pertenecen y hoy nuevamente los entregamos a ti. Hoy bendecimos, oh Dios, tu nombre y te damos gracias por esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado ya a un capítulo más de un momento en la palabra del Señor y en este tiempo también cuando podemos acercarnos a Dios en oración y poder también recordar a nuestro amado Salvador, el cual vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Amén. Todo indica que la venida del Señor está cerca. La pérdida de los valores y principios éticos y morales, dice el libro de Proverbios, indica la destrucción de todo lo que es correcto y la cultura y sociedad. Y hoy necesitamos entender que todo parece perdido, pero en el Señor todo es posible. Tú y yo somos luz y sal. Así que con eso en nuestras mentes, recordemos alumbrar y dar testimonio en todo lugar donde estemos. Pon tu mano en tu corazón, vamos a orar por la bendición pastoral. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, bendice este pueblo. Bendícelo, Dios, con una bendición que no pueda ser revocada. Guarda sus salidas, guarda sus entradas, guárdalos de todo mal, que sean cabeza y no cola, que estén arriba y no abajo, que sean prósperos, Dios, en sus salidas, en sus entradas, y que la sangre poderosa de Cristo, la sangre del testimonio, la del pacto eterno, oh Dios, les guarde desde ahora y por siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, pueblo. Que Dios te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Rey, sea sobre tu vida y sobre todos aquellos que dependen de ti. Que Dios te bendiga. Hasta una siguiente oportunidad.